Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Grandes verdades para ser creídas, parte 2. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios de diversos teólogos y maestros de la palabra de Dios. Se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, prosigue Harry Haronside. El capítulo 16 de Romanos comprende en gran parte los saludos que el apóstol Pablo envía a los santos que él conoce en la iglesia de Roma. Los dos primeros versículos constituyen una especie de carta de recomendación de Febe como diaconisa de la iglesia de Kencrea, o población que estaba al sur de Corinto, en Acaya, Hechos 18:18. Ella era sin duda bien conocida por el matrimonio conformado por Aquila y Priscila, a quienes nombra el versículo siguiente. Pero el apóstol no confía a Febe el recuerdo del ayer que puede albergar sus amigos, sino que por su carta asegura a los santos de Roma la posición que Febe ocupa en la iglesia en la actualidad como fiel sierva del Señor. La asociación del apóstol con Aquila y Priscila es tan íntima que los considera como miembros de su propia familia, y no olvida cómo expusieron la vida por causa de él. Era en casa de ellos que se reunía una de las iglesias de Roma. En la ciudad se encontraba también Epeneto, otro de los principales de sus trabajos en Corinto. Al repasar la larga lista de nombres y observar la delicadeza de matices, los recuerdos afectuosos, las pequeñas diferencias en las recomendaciones que trasluce, nos sentimos muy ligados a aquellos creyentes de la iglesia primitiva y quisiéramos saber más de su historia y experiencias. Nuestro interés se acrecienta al notar que Andrónico y Junias son parientes del gran apóstol, los cuales fueron antes de mí en Cristo. Y nos preguntamos si sus oraciones en favor de su destacado joven pariente habrán influido en su conversión tan notable. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido familiares que han llegado antes a Cristo que nosotros y han orado y trabajado por nuestra conversión al Señor? ¿Cuántos tenemos familia no creyente y hemos de orar y trabajar por su conversión? Herodión es otro pariente que menciona el versículo 11, sin decir si convertido antes o después que Pablo. La construcción del versículo 13 deja entrever un detalle muy humano. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La matrona cristiana anónima había ministrado las necesidades del apóstol en alguna parte de sus viajes, y él recuerda con gratitud especial las atenciones que le había dispensado en tales ocasiones. ¿Cuántos hemos tenido un hermano o hermana cristianos así en esta vida, cuando nuestro paso por sus casas fue atendido con tanto amor y cuidado que merece una mención especial, como aquí se hace de la madre de Rufo? Dios bendiga grandemente a estos siervos anónimos y con un trabajo silencioso de bajo perfil, pero tan necesario y valioso a los ojos del Señor. Ciertamente serán recompensados en aquel gran día. Todos los nombres interesan y desde ya anticipamos el gozo que tendremos al conocerlos personalmente en aquel día, al saber más de la dedicación que tuvieron al Señor y de los sufrimientos que experimentaron por el nombre de Cristo. Por ahora vamos a separarnos de ellos. Antes de agregar los saludos de sus compañeros de milicia, Pablo envía una palabra de advertencia contra los falsos maestros que aparecen en los versículos 17 y 18 y dice: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los obradores de maldad mencionados en este párrafo no son maestros cristianos equivocados, sino hombres impíos que se han adentrado desde afuera, como indica Judas en su epístola. No son siervos de Cristo, sino instrumentos del diablo, introducidos por Satanás para corromper y dividir al pueblo de Dios. Pablo nos advierte aquí severamente contra ellos, y con razón, pues su apariencia de piedad oculta un deseo de dividir y destruir la fe de los santos.
Resulta terrible aplicar estas palabras a cristianos verdaderos, quienes, a pesar de estar equivocados, aman al Señor y se interesan por su pueblo y desean bendecirlo. Filipenses 3, 17 y 19 menciona también a esta clase de gente, cuyo Dios es el vientre, vale decir su propia gratificación, porque andan muchos, dice el apóstol, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos pertenecen a la misma categoría que los miserables forjadores de división que menciona este capítulo de Romanos. Tengamos pues muchísimo cuidado al acusar a verdaderos siervos de Cristo como integrantes de este grupo impío, aun en el caso en que la verdad nos obliga a disentir con ellos ciertas enseñanzas que practican o predican. Aunque el apóstol advierte a los creyentes de Roma acerca del peligro que existe en escuchar a hombres de este tipo, les hace saber que solo tiene buenos informes en cuanto a la actuación de ellos y que espera con vehemencia que mantendrán los éxitos conquistados. Al poco tiempo fue precisamente esta iglesia la que abrió las puertas a los falsos maestros contra quienes fuera prevenida, al punto que en el siglo VII estaba ya el papado entronizado en Roma. Pablo quiere que seamos simples e ingenuos frente a lo que es malo y nocivo, y sabios para con todo lo que es bueno, sin ocuparnos del error sino de la verdad. Esa verdad pronto ha de triunfar cuando el Dios de paz aplaste a Satanás debajo de los pies de sus santos. Seremos como aquellos cristianos de la iglesia en Roma, la cual Pablo escribió con palabras tan sentidas. Seremos como aquel matrimonio conformado por Aquila y Priscila, siempre dispuestos al servicio y amorosos, que lleguen a ser queridos por otros como si fueran familia de sangre. Seremos como la madre de Rufo, tan dispuesta a recibir a Pablo que éste llegó a considerarla por el apóstol como una madre. Seremos como aquellos que, sin perder el amor, se mantuvieron firmes en la fe contra las enseñanzas de los falsos apóstoles. Procuraremos pues tener esta fe y práctica de los primeros cristianos en este día y todos los días de nuestra existencia. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.